911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 23 de noviembre del 2016 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en la calle Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos dos objetivos: honrar a Dios por sobre todas las cosas y segundo, la edificación de usted. Nuestro fundamento es la Biblia. Si lo dice la Biblia, lo creemos. Si no lo dice la Biblia, retenemos lo bueno. Pero si la contradice, lo refutamos y lo desechamos. 3 segmentos tenemos hoy, si el Señor nos da vida. Primero, consultorio bíblico por nuestro pastor, el pastor Cedas. Segundo, hablaremos de cómo apagar los dardos de fuego del maligno. Y la tercera parte es la oración especial que queremos pedirle al Señor por usted. Si permite que pueda, si usted gusta comunicarse con nosotros, queremos orar por usted para que el Señor le dé dirección a su vida, interceder por usted, por su matrimonio, si así usted lo desea. Si su hogar siente usted que parece una prisión en lugar de un lugar de bendición, un nido de amor, si su corazón está roto o está usted sumergido en algún vicio y ya no quiere estar ahí. Creemos que nada es imposible para Dios, afirmamos que nada es imposible para Dios, pero pongámonos en la voluntad del Señor. Todo Él lo tiene bajo control. Lo que Él decida está bien, confíe en el Señor. Escríbanos por favor al Facebook de Imagen-Política y con gusto lo haremos en la tercera parte de nuestro programa, si el Señor nos da vida. Pues esperamos que Cristo venga pronto. Nuestro texto, soy Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le invito a quedarse a buscar al rescatista poderoso que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor lo bendiga. Es un gusto muy grande volvernos a encontrar en este programa SOS 911 y en esta sección consultorio bíblico. Estoy sorprendido, pero agradezco cómo en otros países nos están sintonizando y les envío un caluroso abrazo, fracturante abrazo y los mejores deseos porque Dios les bendiga mucho. Hoy quisiera contestar a la luz de la Biblia algo que para muchos es controversial, es un tema que ha causado confusión y hasta discusiones. Y me refiero a un pasaje que aparece en Génesis 6, 1 al 4, acerca de la relación de los hijos de los hombres con las hijas de Dios. Y le comparto textualmente, así está escrito: Acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mire usted, ese es el tema. Es un tema en el cual muchos interpretan que hubo relaciones sexuales entre espíritus y seres humanos. Bueno, ángeles buenos no podían ser, así que tendrían que ser demonios, fíjense, porque los ángeles no fornican, los demonios tampoco, como vamos a ver, pero así lo interpretan. Esa es la interpretación común. Y hasta dicen que por esa acción depravada nacieron gigantes perversos, lo acabo de leer para usted. En Judas 6 dice que hubo ángeles que no guardaron su dignidad y dejaron su habitación, y por eso Dios
los reservó en prisiones de oscuridad eterna hasta el día del gran juicio. Ellos dicen que a esos ángeles que no guardaron su dignidad se refiere cuando se toca este tema, demonios con mujeres. Pero mire, dejemos que hable el Señor Jesucristo, que siempre digo, es perfecto, es Dios, Él no es ignorante y Él no es mentiroso. Cuando Él habla, sabe lo que dice, y lo que dice es verdad, porque Él sabe todo y Él no miente. Y en Mateo 22, le comparto desde el 23 al 30, en Mateo 22, así es escrito. Él está hablando con los saduceos que lo estaban provocando. Les contesta, en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Así vamos a hacer cuando estemos allá con el Señor. Ya no habrá relaciones sexuales, ya no habrá procreación. Ese es nuestro futuro. Pero eso es la actualidad y el pasado de los ángeles. No tienen relaciones sexuales. Entonces esto ya derrumba desde sus cimientos la falsa doctrina que demonios tuvieron relaciones sexuales con mujeres, con personas, con seres humanos. Esto es algo que viene más bien de la mitología griega. Ellos enseñaban que los dioses y las diosas, fíjense, porque eran politeístas, se enamoraban de ciertos hombres o de ciertas mujeres, los seducían, tenían relaciones sexuales y nacían seres superdotados. Les llamaban semidioses o titanes. Creo que el más famoso es Hércules, pero esto es mitología, esto es falso. Nosotros los cristianos no creemos en eso. Entonces veamos, si usted se atiene a la palabra de Dios, va a ver que inclusive hay un texto que dice que el anticristo también va a nacer por el poder de Satanás, y le comparto la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9, donde así está escrito, hablando del anticristo, dice que es un inicuo cuyo advenimiento, su nacimiento, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. No se confunda, el anticristo va a nacer por el poder de Satanás, pero no en una relación sexual de Satanás o de un demonio con una mujer, sino de satanistas, un hombre satanista, seguramente un sacerdote del culto satánico, con una mujer satanista, también sacerdotisa del culto satánico. Pero aquí usted ve algo sencillo, seres humanos con seres humanos. Y eso es la que la genética nos dicta. No tenemos por qué caer en errores doctrinales, y menos dar rienda suelta a la fantasía y abrir la puerta a toda clase de opiniones. Si usted ve el texto que yo le leí y regreso a él, vamos a tener unas reglas de interpretación, esto se llama hermenéutica, para que no divaguemos, para que no nos descaminemos de la verdad y nos vayamos por sendas peligrosas que conducen a la condenación eterna. Esos gigantes, le voy a decir algo antes que nada, si no eran demonios, entonces ¿quiénes son? Bueno, esos gigantes, le comparto otra vez el 6.4, así es escrito. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Dice Moisés, él es que escribe divinamente inspirado, que ya había gigantes antes de que pasara esa relación. No es que nacieron como una consecuencia de su actitud perversa, como un castigo, y tampoco dice que era gente perversa, sino eran hombres de renombre, de buena fama, de gran reputación. No veo yo dónde pueden asirse para tomar una doctrina falsa. Haga de cuenta que usted hace una casa de material, pero no le pone castillos, no le pone varillas. Pues ahí va a estar el cemento quizás unas horas, pero después como un castillito de arena se le va a derrumbar. Y como dijo Jesús acerca de los que oyen su palabra y no la obedecen, grande va a ser su ruina.
No construya así su doctrina, su vida espiritual, no la construya sobre doctrinas falsas, sino sobre la palabra que es un firme cimiento de nuestra fe, la Biblia. Así que tenemos aquí relaciones sexuales de hombres con humanos. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? ¿Quiénes son las hijas de los hijos de Dios, las hijas de los hombres? Mire, sencillo. Los hijos de Dios son los descendientes de Seth. Seth es el tercer hijo que por nombre se menciona, no el tercer hijo en orden, sino el tercer hijo por nombre que se menciona de Adán y Eva. Caín, primogénito, Abel y Seth, el sustituto. Pero este Seth seguía la línea de Abel, un varón justo, un varón santo, que obedeció, que sirvió y que amó a Dios. Entonces todos sus descendientes, puede usted notar ahí, a Noé, el único justo, a Matusalén, a Enoc, que caminó y vivo se lo llevó Dios porque caminó con él. Gente santa, esos son los hijos de Dios. Esa genealogía usted la encuentra en Génesis 5. Todo el capítulo lo dedica a los hijos de Dios. Es como si hoy dijéramos los cristianos, los hijos de Dios. Pero las hijas de los hombres, ¿quiénes son? Bueno, los descendientes de Caín. Caín sí tuvo muchos hijos, pero todos ellos fueron gente que se alejó de Dios, gente de la cual vino maldición grande. Usted puede encontrar ahí a Lamec, el primer bígamo. Él quería inclusive matar y castigar 7 veces al que le hiciera daño. Era una persona con instintos homicidas. Usted puede encontrar ahí mucha gente pervertida y esos son las hijas de Dios. Y entonces, si usted acepta esta interpretación, no va a tener problema, ni se va a salir ni de la Biblia, ni de las leyes de genética, porque va a tener entonces relaciones sexuales entre hombres y mujeres, entre seres humanos, no entre espíritus y seres humanos. ¿Me explico? Esto es algo que inclusive ha provocado ira y enemistades. No tenemos por qué ser así. Estemos dispuestos a escuchar la opinión de otras personas, de otros hermanos, sin perder la amistad, sin perder la serenidad, hablar con cordura. Tú dices una cosa, pero no la fundas en la Biblia. Déjame decirte lo que yo creo, pero fundado en la Biblia. Y esto es lo que debe dirimir, debe terminar cualquier discusión, pero insisto, en amor. No alterarnos, no ofendernos y menos enemistarnos de aquí en adelante. Y como algunos hacen de empezar a hablar mal a espaldas de aquel con quien no están de acuerdo doctrinalmente. Los espíritus, ya nos queda claro, no pueden engendrar hijos, ni entre ellos, fíjese, mucho menos con seres humanos. Apocalipsis 12 dice que cuando Lucero, el querubín protector poderoso, sabio, que era antes un querubín creado por el Señor, pero que se rebeló y ahora es Satanás, dice que cuando él se rebeló, Apocalipsis 12, dice que con su cola, está hablando simbólicamente, arrastró a la tercera parte de las estrellas. No es que provocó un cataclismo cósmico, sino que se refiere a que en su seducción, en su maquinación, en su rebelión contra el Señor, se trajo consigo a la tercera parte de los ángeles, que ahora son demonios. ¿Y sabe qué? Son millones. Pero esos millones que se rebelaron, así quedaron en número. No va a añadirse ni uno porque tuvieron hijos o algo así, o porque un ángel bueno lo consideró bien o pensó bien y ya mejor decidió rebelarse y ahora son más. No, ya quedó determinado. Y los ángeles buenos, que son 2/3 partes, no es que uno dijo, no, pues mejor me voy a rebelar. No, tampoco tienen hijos entre ellos, no, entre ellos no hay relación sexual según Mateo 22, el Señor nos dijo hace rato. Entonces ya quedaron determinados, pues mucho menos pueden tener relación sexual con seres humanos. En el satanismo se habla de unos demonios que se llaman íncubos y súcubos, que en las noches tienen relaciones sexuales con las mujeres. Deseche esto, porque en primera es ocultista, en segunda es mentiras a la luz de lo que le estoy compartiendo. Pero ¿sabe qué? Y esto me da un gozo muy grande, un consuelo muy grande, una esperanza firme. Los espíritus no pueden tener relaciones sexuales con los humanos. Pero hay algo que me alienta mucho y me alegra. Solo hay una excepción.
Solo hay un caso en la Biblia, y pare usted de contar, en el cual un espíritu sin relación sexual engendró un ser humano de una mujer. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Y en un pasaje hermoso que se conoce como la Anunciación, el ángel Gabriel le dijo así a María de Nazaret, y le dijo: tú vas a tener un hijo. Y ella, tan limpia, tan pura, dijo que no podía ser, como que le da información al ángel: ángel, te estás equivocando, porque no puede ser lo que me estás diciendo, ya que soy virgen, no he estado con ningún varón en sentido sexual. Este es el único caso, pero insisto, quiero ser enfático, sin relación sexual. La palabra de Dios nos dice, y le leo textualmente, porque quiero que usted se funde no en mis opiniones, sino en lo que Dios dice, que es la palabra de Dios. En Lucas, capítulo 1, el ángel Gabriel, no arcángel Gabriel, sino el ángel Gabriel, el mensajero, le dice así, en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Esto quiere decir el poder del Señor, no la relación sexual, porque Él es espíritu. Y entonces lo que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Esto es glorioso. Esto se llama la Inmaculada Concepción del Señor Jesucristo. En unos días, aquí en México, no sé en otros países donde ustedes nos hacen favor de sintonizarnos, pero aquí en México en unos días se va a hacer una fiesta católica que se llama la Purísima Concepción. Pero ¿sabe qué? No es de Jesús, sino de María de Nazaret. Y la Biblia no dice que María de Nazaret fue inmaculadamente concebida, sino solo el Señor Jesucristo, de acuerdo a este texto. ¿Por qué inmaculadamente? Porque no hubo relación sexual, el poder del Espíritu Santo. Por eso es que en nuestro país hay tantas conchitas, porque nacieron el día 8 de diciembre, o en honor de esta Virgen. No hay Inmaculada Concepción de María. La única Inmaculada Concepción, repito, es la de nuestro Señor Jesucristo, y eso se lo demuestro con la Biblia. La Inmaculada Concepción de María jamás van a poder fundarla en la Biblia. Es mi oración, es mi deseo, para eso estamos aquí, para proclamar la palabra de Dios sin adulteraciones. Si usted ha sido atento a esto, se da cuenta que todo lo que le decimos lo fundamos estrictamente en la Biblia. El Señor a través de Pablo dice que nadie nos engañe. Miren, estén atentos, cuídense de que nadie los engañe con filosofías humanas, con vanas sutilezas, siguiendo las tradiciones de los hombres, pero no siguiendo la palabra de Dios, y según Cristo, en el cual habita toda la plenitud de la divinidad, en forma física, en forma corporal. Colosenses 2, 8, 9, ¿qué le parece? Eso sí que es un firme cimiento para nuestra fe. Tengo 37 años de caminar con el Señor Jesucristo, y en estos 37 años he visto nacer doctrinas falsas que no son apostólicas, que en los primeros 1980 años de la iglesia cristiana no se creían, y surgieron nuevas doctrinas antibíblicas que debieron haber sido desechadas, pero como producen prosperidad económica y prosperidad numérica y grandes y suntuosos edificios, son aceptadas y predicadas sin detenerse a examinar la Biblia, a fundarlas en ella y a darse un momento de reflexión y ver que están ofendiendo a Dios. No queremos oír palabras de hombres. Yo me cansé de oír palabras de hombres. Quise oír palabra de Dios, y 37 años tengo con Él, y nunca me va usted a encontrar, eso sí lo protesto, nunca me va a encontrar predicando palabras falsas, doctrinas erróneas, que según mi opinión así son. No es lo que yo opine. Dice el Señor a través de Salomón: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te fundes en tu propia prudencia, reconócelo, no te atengas a tu sabiduría, y entonces Él, nuestras veredas torcidas, dice, Él enderezará nuestras veredas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, concluyo, sintetizo. No son demonios
los que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Los espíritus no pueden tener relaciones sexuales con los seres humanos y ni siquiera entre ellos pueden tener relaciones sexuales, por muy perversos que sean. Los padres de la fornicación, del adulterio, de la pederastia, del homosexualismo, del lesbianismo, son los demonios, pero no pueden tener relaciones sexuales perversas entre ellos. El único caso de excepción es el Señor Jesucristo, que sin relación sexual fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Los gigantes que nacieron no nacieron como un castigo y una consecuencia de su depravación, sino que ya existían antes y no eran perversos, eran gente de renombre. El anticristo nacerá por el poder de Satanás, pero no por relación sexual de un demonio, sino un satanista con una satanista. Ahora, el único caso de excepción, lo digo finalmente, es nuestro Señor Jesucristo, inmaculadamente concebido, sin relación sexual, por el poder del Espíritu Santo, que es Dios, y la pureza de María de Nazaret, que fue un vaso escogido para que en su vientre se formara durante 9 meses nuestro bendito Salvador y Salvador de ella misma. ¿Y sabe por qué? Los espíritus no pueden tener relaciones sexuales con los hombres. Los espíritus no pueden engendrar. Pero el Espíritu Santo sí engendró al Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Gócese en esto. Lo dijo el ángel Gabriel y con esto concluyo. En el capítulo 1, 37 de Lucas, así está escrito. Son palabras del ángel Gabriel, él no miente. Y aférrese a esto. Cuando venga la aflicción a su vida, aférrese a esto. Ninguna cosa es imposible para Dios. Aleluya. Uno de sus nombres sagrados en hebreo es El Shaddai, el Dios todopoderoso, el omnipotente. Para Él no hay nada imposible y Él quiere bendecirle a usted. Si usted se toma de su mano, si usted le recibe en su corazón, usted será salvo por toda la eternidad. Fíjese de Jehová con todo su corazón y no estribe en su propia prudencia. Reconózcalo en todos sus caminos y Él enderezará sus veredas. Muchas gracias por escucharme y que el Señor lo bendiga mucho. ¿Dónde es su emergencia?
Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, quien compartió la primera parte del programa Consultorio Bíblico. La sana doctrina nos guía a través de tantas falsas enseñanzas y la Biblia, cuando nos dice algo, es contundente. Aprendamos a seguirla. La segunda parte de nuestro programa la titulo así: ¿Cómo apagar los dardos de fuego del maligno? Pues dice Efesios 6:16 que debemos de tomar el escudo de la fe. Y para ello voy a mencionar 7 puntos acerca de las situaciones que hay de brujería y de satanismo que hay así. El texto de oro contra la brujería, ese es el primer punto. Hay un texto así, gracias a Dios, Dios lo dejó claro y desenmascara y engloba todos estos trabajos que hay así ocultistas. Dice Deuteronomio 18, 9 al 13, escrito está: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Si no tenías esas prácticas, no las hagas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Sacrificios humanos, no, Dios dice no. Inclusive si conoce usted algo que pasan humo o algo así, o una urna con humo a su hijo, pues eso es pasar a sus hijas por el fuego, aunque no haya sacrificio. Ni quien practique adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni porque suene bonito, ni porque parezca algo atractivo, ni porque la televisión lo pinte o lo maquille como si fuera algo elegante o próspero o de personas muy guapas. A lo mejor Dios dice no. Ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón. Muchas veces se utilizan pues pócimas o drogas para poder ser contaminados también así espiritualmente. Claman a los demonios, el pitón era una serpiente, así se llamaba también a los que preguntaban en la adivinación. Ni quien pregunte a los demonios acerca del futuro, ni quien pregunte a los demonios no conocen el futuro, solo Dios lo puede conocer. Ni mago, ni quien pregunte a los muertos, cuidado, ni quien los busque porque el dolor sea muy grande. Busquemos a Dios, ya no hay comunión entre los vivos y los muertos. Dios dice no, hay una lista muy grande aquí, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, repite por tercera vez, por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Dios le predica a todo el mundo. Y cada uno tiene que hacer su decisión si buscar a Dios o rechazarlo. Las naciones han rechazado a Dios y mucha gente en nuestro país busca la adivinación. Es algo económicamente próspero. Usted ve en la televisión y en los programas de mañaneros para damas, aunque aparentemente parecen solo para damas, hay una parte en donde es horóscopo y cosas así. Cuidado, Dios dice no, nada de adivinación, porque esto es abominación para Dios. Hemos tratado acerca de la palabra abominación y es algo que da asco, algo que causa repulsión, algo que no lo podemos soportar ni tolerar, algo que tenemos que limpiarlo, tenemos que desecharlo o huir por el asco que causa. Bueno, así es. Para eso estas cosas, esta lista para Dios es así, es abominable. Y cualquiera que las practica pues se mancha, se contamina con estas abominaciones ante Dios. ¿Sabe qué? No necesitamos buscar el futuro. No necesitamos intentarlo conocer. Confiemos en Dios. Que el Señor aumente nuestra fe. Tenemos problemas, sí es cierto. Muchas veces abusan de la necesidad de la persona, de la angustia de la persona, de la incertidumbre. Y ahí es donde mucha gente busca este tipo de trabajos ocultistas, satanistas, sí. Dios dice no. Busquemos a Dios. Él nos quiere dar paz. Él puede darnos, Él siempre tiene la solución a nuestra vida. Otro texto dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hablo al pueblo del Señor, hablo a los cristianos. ¿Me creería usted que todavía hay cristianos que consultan el horóscopo? ¿Me creería usted que todavía hay cristianos que
ven esto como algo atractivo. Cuidado, hermano. ¿Me creería usted que hay hermanos que disfrutan las películas de brujería, de satanismo y de magos? Si es abominable para Dios, entonces pues hay que evitarlo, ¿no? Si yo sé que algo no le gusta, por ejemplo, algo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo. Si yo sé que, por ejemplo, a mi papá no le gusta comer soya, no le voy a poner todos los días a comer soya, ni invitarle a comer ceviche de soya, pues si sé que a él no le gusta. Pues mucho más importante que mis papás es Dios. Y Dios, si a Dios esto es abominable, pues entonces tenemos que honrarlo, porque el que aparta su oído de la ley de Dios, Dios también dice su oración para el Señor será abominable, y esto es justo. Confiemos en Dios. Este texto de Deuteronomio es clave, es de oro contra la brujería. Segundo punto, Efesios 6 nos enseña que necesitamos nosotros vestirnos de la armadura de Dios, un tema en el cual hablaremos próximamente, si Dios quiere, para ir más a profundo. Pero este pasaje dice así, Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en sus propias fuerzas, no en su sabiduría humana, no se fíen en su propia fuerza, como hace rato mencionaba nuestro pastor el texto de Proverbios, sino vistámonos de toda la armadura de Dios, no solo una parte, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, los cuales son permanentes, así son sus acechanzas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Esta palabra se repite: si honramos así a Dios y nos vestimos de la armadura de Dios, podremos estar firmes, podemos resistir al diablo, podemos acabarlo todo estando firmes con la ayuda de Dios. En la Biblia, en Apocalipsis, hay 7 iglesias que se mencionan ahí en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Las 7 iglesias de Asia Menor. En las épocas del Imperio Romano, esa región se llamaba Asia Menor, así tenían ellos por provincias. Y una de esas 7 iglesias se llamaba Filadelfia. Era una ciudad que tenía cotidianamente temblores. A veces estaba en ruinas una parte de la ciudad, por lo que la mayor parte, así amanecía en la ciudad, a veces del otro lado de la ciudad había una construcción en ruinas, por lo que la mayor parte de la población vivía a las afueras. Se dice que se la pasaban apuntalando los edificios con madera hasta completar su restauración, no que dejaban nada a medias, así ellos trabajaban. De todas las ciudades de estas 7 de Asia Menor, Filadelfia era la que recibía más alabanzas, pues se las merecía, se la pasaba trabajando, apuntalando y saliendo adelante a pesar de los temblores. En días postreros, cuando los turcos y los maometanos inundaron Asia y las ciudades caían derrotadas, Filadelfia se mantuvo de pie. Fue el último baluarte del cristianismo asiático. Cayó a mediados del siglo XIV, pero se mantuvo ahí de pie. Con la excepción de la iglesia de Esmirna, las otras iglesias están en ruinas. Sardis, Éfeso, la Odisea, Pérgamo, Tiatira, están en ruinas, pero en Filadelfia todavía hay construcción y hasta el día de hoy la gente sigue ondeando la bandera cristiana, enarbolando así con fe la bandera cristiana. La verdad es que nuestro mundo se simbra constantemente, sí, tiembla también ante las catástrofes aquí y allá de nuestro diario vivir, pero en un mundo que gime como mujer con dolores de parto, hasta que Cristo venga y nos dé la libertad gloriosa al pueblo de Dios, según Romanos 8, el cristiano apuntala su fe, adorando a Dios junto a sus hermanos. Así es como debemos nosotros mantenernos así, firmes. La cristiana apuntala a su casa con oración e instrucción materna, con temor a Dios. Así es como nosotros debemos honrar a Dios, vestirnos de la armadura de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cómo apagar todos los dardos de fuego del maligno? Vestirnos con toda la armadura de Dios para mantenernos firmes y tener mucho cuidado, porque los ataques del diablo son letales. Una cosa más de los puntales de madera. Los puntales de madera, bueno, solo lo digo rápido, no deben usarse permanentemente, pues se pudren con el tiempo.
Pero apuntalemos nuestro tembloroso corazón cuando así esté, apuntalémoslos en el Dios viviente, en Jesucristo, como dice 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Él es nuestro Señor. Baluarte, una palabra que a lo mejor no conocemos mucho, no mencionamos mucho. Los baluartes no eran las torres, eran los edificios fortificados detrás de las murallas fortificadas. Era protección sobre protección, necesarias para cuidar a los civiles, a los niños, y refugiarse en caso de invasión y entonces reorganizar un contraataque. Difícilmente se cimbraban ante las catapultas enemigas que aterrorizaran a miles. Los baluartes estaban bien protegidos. Diríamos hoy como un búnker dentro de otro búnker militar. Solo que nadie puede atravesar las murallas de aquel que es el ángel de Jehová, si él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estamos bien protegidos en las manos del Señor, en las manos de Dios. En ese baluarte divino no hay temor, no hay temblor, solo hay fe y hasta hay ánimo para rendirle alabanzas al Señor sin miedo. Confiemos en Dios. Como dice aquel coro bendito, si conservo la fe, Él pelea mi batalla. En Cristo Jesús la victoria mía es. Confiemos en el Señor. Tercer punto, estemos alerta. Eso es lo que tenemos que estar todo el día, puesto que Dios nos da un texto de oro contra la brujería, y como tenemos que vestirnos constantemente con la armadura de Dios, necesitamos también estar alertas. Aún con toda la armadura podemos estar dormidos y de nada nos va a servir. Sin embargo, estemos alerta. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad. Un ejemplo les menciono. Todos conocemos los llamados campos minados, y pues nunca he estado ahí. La revista National Geographic sacó en el mes de enero del 2012, sacó una nota, una sección que se llama Minas Terrestres de Camboya, pues principalmente es donde hay muertos por esa situación. Los países donde hay minas terrestres es obviamente primero Camboya, Afganistán, Irak y en nuestro continente Colombia también. Dios quiera que las quiten ahora con el Tratado de Paz. Miles de enemigos silenciosos que no respetan ni al ejército que los pone. Miles de personas sufren amputaciones y mucha gente muere. Este documento dice que un hombre llamado Pol Pot, cuyo régimen fue responsable de la muerte de 1.7 millones de camboyanos entre 1975 y 1979, supuestamente llamaba a sus minas los soldados perfectos. Lo leo porque es muy, muy importante. Nunca duermen, dice. Esperan con paciencia infinita. Aunque son armas de guerra, dos cosas distinguen las minas terrestres de las balas y las bombas. La primera es que están diseñadas para mutilar en vez de matar, porque un soldado herido requiere la ayuda de otros 2 o 3 y así se reducen las fuerzas enemigas y así los atacan a ellos, son blanco más fácil que los van a ayudar. Y la segunda razón, y más siniestra, es que cuando termina la guerra, las minas permanecen enterradas, listas para explotar. Y el párrafo termina con esta nota: solamente el 25% de las minas, solamente el 25% de las víctimas en el mundo son soldados. Los demás son civiles, especialmente niños, que ya no tenían nada que ver con la guerra. Así son las minas terrestres. En zonas de paz, acaba la guerra y difícilmente hay ejércitos que mandan a quitar esos explosivos. Otras víctimas actuales pues son los héroes que las buscan arriesgando sus vidas, gente paisana de ahí, que ama a su pueblo, arriesga sus vidas para que otros no mueran. Una cosa es detectarlos con un sensor de metales, esa es la parte fácil, si se puede decir. La otra parte es ponerse a nivel del suelo y con los dedos desactivarlos sin temblar de miedo. No vaya a ser que estalle eso, porque ya tienen algunos más de 30 años, más de 40 años, y pues Dios los bendiga a estos héroes. El mundo es un campo minado y por eso necesitamos estar alerta. Tentaciones por todos lados.
Nuestro pastor siempre dice, lo único que hay que admirarle al diablo es su paciencia, porque él espera que nosotros caigamos en tentación, él no se desespera. Algunas tentaciones son descaradas, otras el enemigo las disfraza, así son, pero todas tienen el potencial de amputar y asesinar espiritualmente y físicamente también, así son las tentaciones y el pecado. Por eso el apóstol Pedro nos dice, sed sobrios y velad. La palabra sobrios significa sensato, prudente, cuidadoso, serio y responsable. Antónimo de sobrio es desmedido, irreflexivo, destructor, ebrio. Eso es. Cuidado, dice el apóstol Pedro, sean sobrios. Pero no solamente eso, velen. No crea el sobrio que porque durante sus horas de trabajo es sensato, ya en su tiempo libre puede bajar la guardia tranquilamente. No. El cristiano debe estar alerta y velar. Que un estudiante saque 10 en teoría no significa que siempre va a sacar 10 en la práctica. Necesitamos velar en oración, velar en la disciplina de lectura bíblica, velar ante las enseñanzas del predicador, a ver qué nos está exponiendo, si en verdad es algo bíblico o es algo que no es así. Velar en un mundo lleno de minas, lleno de mentiras. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de usted, de cada cristiano, estar atento ante los ataques del diablo. Los niños y adolescentes también viven sus peligros. No se trata de decir, es que es la rebeldía de los jóvenes, por eso se entiende. No, joven, no te excuses en eso. Encomendémonos cada uno a Dios y estemos atentos, velemos por nuestra vida. Honremos a Dios así y Él nos protegerá. Estemos alerta. Cuarto punto, voy mucho más rápido. Los cristianos, hablando de los ataques malignos del enemigo, como defendernos, los cristianos, bendito sea el Señor, no pueden ser poseídos por los demonios, gloria a Dios. Esto es una verdad absoluta, inquebrantable. Primera de Corintios 3, 16 y 17 nos enseña así: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Déjeme decirle un ejemplo muy sencillo. ¿Qué tendría que pasar para que alguien desconocido entrara a nuestra casa, tomara lo que quisiera, lastimara a nuestras amadas, nuestra esposa, nuestra madre, nuestras hermanas, esclavizara a nuestros hijos? ¿Qué tendría que pasar? Al menos que nos sometieran a golpes, ¿no? Como varones. O tendrían que matarnos. En esa misma línea de pensamiento, déjeme decir, ¿qué tendría que pasar para que el cristiano, siendo templo del Espíritu Santo, sea poseído por los demonios? Que los demonios vencieran al Espíritu Santo. Lo cual es imposible, no lo ve así. El Espíritu Santo es Dios, su deidad es al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Alabado sea del Espíritu Santo también, nuestro protector espiritual. Meditemos en oración para que no nos engañen con falsas doctrinas de que hay que estar libertando a los mismos cristianos, donde por cierto normalmente se les pide en signo de pesos esas situaciones. Pero meditemos, hermano, honremos a Dios, no creas todo lo que te dicen solo porque son muchos. Honremos a Dios, pensemos, pidámosle a Dios discernimiento. Romanos 8, 9 al 11 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y decimos amén, sí, gloria a Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Si somos nosotros del Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es claro. Ahora, por otro lado, y si fuera el caso, ¿qué tendría que pasar para que haya ministros poseídos por los demonios? Porque a veces dicen que hay que libertar a los ministros cristianos. Sencillo, que nunca fueron legítimamente hijos de Dios. Sencillo. Falsos maestros, ciegos, guías de ciegos, no redimidos, no salvos. Cuidado, honremos a Dios.
Esto es muy, muy claro. Quinto punto. ¿Qué hacer ante la ola de influencia satánica? Bueno, Efesios 5, 11 y 12 nos enseña: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Es que me van a bajar puntos en la escuela si no hago lo que me dicen ahí, si no honro las fiestas tradicionales. Si no honran a Dios, hermano, honremos al Señor. Es que me van a quitar derechos en el sindicato de mi trabajo y por eso tengo yo que estar ahí. Pues Dios comprende. No, hermano, honra a Dios. Reprendedlas, dice ahí el texto, denúncialas, no las tomemos como juego, no nos metamos a nuestras casas, reprendámosla para que la gente que no sabe que son dañinas no juegue con fuego. Mucha gente no sabe nada, solamente se deja guiar como las olas, así, para donde vaya el viento. No, reprendámosla para que ellos también conozcan la verdad. Esto es humanismo, esto es responsabilidad, esto es empatía, amor cristiano. Versículo 12, no hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sí, cuidado, no estemos presumiendo ni contando historias así, no, alejémonos de esos lugares, eso no honra a Dios. Sexto punto, Jesús liberta al arrepentido, gloria al Señor. Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, solamente a ellos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Este punto lo habíamos tratado un poco más profundo en los programas anteriores, y sí, muchas veces ya están metidos en tanta brujería que ven la influencia negativa en sus vidas y cómo no prosperan y cómo les va más mal espiritualmente. A lo mejor económicamente les va bien, pero en su hogar no. Y buscan al Señor, han buscado otros lugares para tener paz y otros trabajos para que tengan paz y no encuentran la solución. Pues Cristo da libertad, verdadera libertad ante el mundo de lo satánico. Mateo 8 nos enseña que Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro y la sana, y al salir de ahí, dice ahí el versículo 15, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, gloria al Señor, y sanó a todos los enfermos, porque Dios no odia a la humanidad, Dios odia el trabajo, lo destructivo del diablo, odia nuestro pecado, y por eso condena nuestro pecado, y por eso nosotros necesitamos redención, pero nos ama Dios, Él quiere nuestro bien. Busquemos al Señor. Él mismo, dice el texto, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y todo lo hizo por amor. Busquemos al Señor. Las historias que hemos leído de la Biblia, de cómo el Señor libertaba a la gente endemoniada, yo lo creo, son verdad. Confiemos en el Señor. Y séptimo y último punto, Jesucristo humillará definitivamente a Satanás y a sus siervos. Eso va a hacer el Señor. A sus siervos también. Romanos 16, 20, y no lo digo con alegría, pero con una señal de advertencia para que busquemos al Señor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Paz para aquella persona que teme a Dios. Temor y destrucción, quebranto para aquella persona que sirva a Satanás. Por si el mismo Satanás lo va a aplastar Dios, sus siervos caerán igual. Cuidado, cuidado. A lo mejor usted sabe y descaradamente sirve al diablo. Le pido por vida de su alma que por favor clame a Dios, se arrepienta por su bien, la de sus hijos, la de su hogar. Huya de eso. Dios le quiere dar libertad, porque Él humillará definitivamente a Satanás y a sus siervos. Que Dios les permita prosperidad, no es que Él les dé bendición así, que Él lo permita es una cosa, pero Dios a cada uno llamará a cuentas. Dios no llama a cuentas cada fin de mes. Dios se toma su tiempo, pero cuando Él decide levantarse y ejecutar, es severo, es justo, y nadie puede detener su mano. Apocalipsis 20:10 habla del final definitivo del diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Los tormentos siempre han existido.
un dolor físico y que causa vergüenza. Siempre ha causado así los tormentos. Jesucristo, cuando está frente a aquel endemoniado gadareno, su sola presencia ya atormentaba a los demonios. No sé cómo es esto, si yo soy un espíritu, no lo sé, pero ellos se atormentaban así y le rogaban a Dios y se clamaban al Señor así. Le clamaban a Dios, le decían: Jesús, Hijo del Altísimo, no un arcángel, hermano, no eso, no, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Así le clamaban al Señor. Si usted ha visto, ha tenido la terrible experiencia de arrodillarse ante un tirano esclavista, es una situación terrible. Pero Jesucristo así tendrá a los demonios. No ante un tirano esclavista, sino ante el soberano, creador y autor de la vida, humillando a los demonios, postrándose hasta que queden hasta el suelo avergonzados, quizá muertos de miedo, reconociéndolo a Jesús como el Hijo del Altísimo. Mas aunque lo reconocían como Jesús, como Dios, estando humillados, no había ningún destello de arrepentimiento en sus sentimientos. Por el contrario, millones de personas, los demonios reconocen a Jesús como Hijo de Dios. Millones de personas no lo reconocen a Jesús como Hijo de Dios, como un ángel, les digo. Pero y déjeme decirle, yo iba para allá al ser parte del estrado de sus pies y no buscamos al Señor, porque el Señor pondrá a sus enemigos por el estrado de sus pies, y bien merecido me lo tenía. Mas Cristo aceptó el arrepentimiento de mis padres, y a su tiempo hice mi decisión por el Señor y clamarle perdón, y me arrodillé ante Él. Pero no me dejó en el suelo con miedo, con incertidumbre y sentenciado a muerte. No me dejó ahí el Señor, me levantó, y Él levanta a cada hijo suyo, lo abraza como hijo, como Él, como nuestro Padre, para hacerlo parte de su pueblo. Eso quiero yo para mis hijos, eso quiero yo para mis alumnos de escuela dominical, eso quiero yo para mi familia, para mi amada familia Ágape, para usted que busque al Señor y se arrepienta, para que no nos deje el pecado tirados en el suelo y tener perdición. Busque al Señor, en Él hay esperanza. Tarde o temprano nos arrodillaremos todos ante Jesucristo, pero la decisión es de usted. Y solo hay dos caminos: rechazarlo, no arrodillarse ante Él ahorita, y luego seremos obligados a arrodillarnos ante Él, muerte y condenación, o aceptarlo, postrarse ante Él y ser levantado como hijo del Rey y tener vida eterna en Jesucristo, que es el camino. Busquemos al Señor. Si tan solo al ver al sol, el astro que conocemos, que está a 149 millones de la tierra, solamente al verlo no podemos soportar mirarlo, tenemos que bajar la mirada, pues su luz nos hace, nos obliga a protegernos la vista, no lo podemos aguantar. ¿Qué será ante el rostro del Santo, Santo, Santo? Juez de los que lo rechacen, pero redentor de los que le amen. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquel que se humilla ante Dios, Él lo exaltará. Estos 7 puntos eran parte de la conclusión, el final de lo que habíamos tratado de símbolos satánicos, y yo doy gracias a Dios porque el Señor es nuestra paz. ¿Cómo apagar todos los dardos de fuego del maligno? Efesios 6:16 nos enseña: con el escudo de la fe en Jesucristo. Que Él lo bendiga. Cristo viene.
Acompáñenos, por favor, en la siguiente oración. Amén. Amoroso Padre, ayúdanos a amar tu palabra. Santifícanos con ella porque ella es verdad. Es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino. Y es viva y eficaz, Señor, y por ella hemos sido limpiados. Padre, te ruego que nadie nos engañe, que estemos preparados para contestar con verdad y combatir las falsas doctrinas, pero también para propagar la sana doctrina. Señor, se avecinan tiempos peligrosos para México. Están como los atenienses en la época de Pablo, entregados a la idolatría, y muchos van a morir, van a sufrir heridas graves, discapacitantes, en honor a dioses falsos. Ayúdanos, Señor, haznos instrumentos tuyos para rescatarlos ahora que todavía hay tiempo y que pueden tener perdón y vida eterna como a nosotros, por tu gracia infinita, nos las has concedido, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, estamos para servirte, porque en el sagrado nombre de Jesucristo lo imploramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si alguien contradice la Biblia, ya sea familia, nuestro líder religioso, dice algo contrario a la Biblia, ¿a quién le va a creer? De eso depende su vida. Sigamos la palabra de Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa número 132. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Y la gloria sea para el Señor. Estamos agradecidos con Él porque Él nos ha mantenido aquí. Gracias. Esperamos seguir, esperamos ser de bendición para usted. Muchas gracias porque nos sigue, nos acompaña. Estamos orando por ustedes para que el Señor les dé sabiduría, les dé bendición. Muchas gracias en verdad por compartir este ministerio cristiano. Gracias. Esperamos que la palabra de Dios fluya a través de este medio. Antes de despedirnos, ¿algo que quieras decir? Aférrese al Señor Jesucristo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo carece de todo. Amén. Nos despedimos con este texto, Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Confiemos en el Señor. Amén. Somos el pastor Dios los bendiga. Juan Rodríguez Cedas, soy Jonathan Rodríguez Gutiérrez y les decimos que no está solo. El hermano José Luis en controles no está solo. Jesucristo le ama. Amén. Él quiere y tiene el poder suficiente para redimir su corazón. Amén. El Señor lo bendiga. Amén.
911, ¿dónde es su emergencia?